vamos a hablar justamente de la osteoporosis. Está con nosotros la doctora Ruth Cruz, endocrinóloga, especialista en osteoporosis. Buenos días, ¿cómo estás, Ruth? Hola, ¿qué tal, Marco Antonio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Estamos en el mes de la mujer, el mes del tema de las enfermedades de la mujer, el cáncer de mama. Hablamos ayer de la menopausia y uno de los temas que salió como rebote de lo que ocurre en la menopausia es el tema de la osteoporosis. Hemos estado hablando con entrenadores, con nutriólogas, con médicos, hablando de lo importante que es crear músculo para proteger a los huesos, y hablamos de la menopausia, pero le queremos entrar al tema de la osteoporosis porque vemos estudios que dicen que se está presentando cada vez no solo en mujeres, sino en hombres Sí, y mujeres claro. más jóvenes previo a la menopausia. Así que está muy interesante el tema. ¿Tú tienes corroboras esa información con tu práctica médica? Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que el hombre como que culturalmente no tenemos esa disciplina o esa herencia del cuidado en los hombres. Ajá. Y las mujeres pues como que lo ven en el ginecólogo, o sea, es normal, voy al ginecólogo y entonces ahí veo lo de los huesos, ¿no? Ajá. Pero me dio mucha risa cuando entraste, dijiste, este mes de la mujer, de la menopausia y todo esto. Y ayer justamente me preguntaba, dije, ¿por qué me invitarían a hablar de osteoporosis? Pues yo creo por octubre, por Halloween, el esqueleto, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver, pero es muy buena idea, fíjate. Sí, ¿no? O sea, dije, pues hay Oye, que... está muy buena la idea. A ver, deja retomar. Oigan, amigos, pues ya es el mes de Halloween y hablando de calacas y huesos, hablemos de osteoporosis. Sí, ¿no? Está muy O buena sea, tu idea. Sí, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Podría ser productora de radio. ¿Te ¿Sí? invita? Sí, es buena la idea. Sí, Pero pues, no era por eso, pero qué pero bueno. mira, Oye, exacto. aquí entonces tengo datos. De acuerdo con la Perfecto. Fundación Internacional de Osteoporosis, cada año se registran hasta 37 millones de fracturas relacionadas con esta afección, lo que equivale a unas 70 fracturas por minuto en el mundo, y 500 millones de personas en el mundo podrían tener esta enfermedad sin haber sido diagnosticadas, hombres y mujeres antes de la menopausia, ¿correcto? Sí, eso es lo más triste, porque en las mujeres, a partir de la menopausia, que en promedio la edad de presentación, que es una injusticia de la naturaleza, de Ajá. los 45 años, cuando la esperanza de vida en México es el doble o más, Sí. a partir de esa edad, una vez que dejamos de producir estrógenos, se pierde esa fortaleza del hueso y entonces se empieza a debilitar y nos pone en riesgo de fracturas que le llamamos por fragilidad, que es con un mínimo golpe, con un mínimo traumatismo, ya te puedes romper algún hueso. Y si a eso le sumas que no haya masa muscular suficiente, entonces el hueso, Caos. o sea, el hueso se hace más débil. Y si no creaste más masa muscular, ¿Cómo se fortalece? ¿cómo lo ¿Cómo se proteges? cuida? El Sí. colchoncito, ¿no? Sí. ¿Dónde quedó? Aquí dice también un artículo, ¿de dónde es esto? Estoy buscándole ahora una de las revistas y publicaciones más importantes sobre los huesos. More than one in four adults, está en inglés esto. Se estimó que el 28% de los hombres y 26% de las mujeres entre 35 y 50 años presentaba osteopenia, lo que ¿Sí? coloca en riesgo de osteoporosis. O sea, hombres y mujeres, Eso es muy o sea, interesante, uno de Marco cada Antonio. cuatro. Sí, porque el estilo de vida que llevamos hoy en día, el sedentarismo, o sea, si duramos más de 6, 7 horas continuas sentados, damos menos de 7,500 pasos, no hacemos ejercicio, no comemos sanamente, no tenemos una adecuada ingesta de vitamina D, de calcio, sin hacer ejercicio, entonces desde jóvenes. Y lo más importante es que el pico de la masa ósea, o sea, Ajá. de nuestros huesos, se alcanza desde la niñez y la adolescencia, y nuestros niños están sufriendo de sobrepeso, de obesidad y sedentarismo. ¿Por qué? Ajá. Porque pasan muchas horas pegados a la pantalla. Ya, entonces, fíjate, pero está grave, uno de cada cuatro hombres y mujeres entre ¿Sí? 35 y 50 años. ¿Cómo se detecta? O sea, a ver, ¿cómo prevenir? ¿Cómo me entero si tengo, pues yo tengo 55 años y pues sí, le entro al gimnasio, a la masa Eres muscular? tragaños. Sí, gracias. Pues me trato de tragármelos portándome bien, pero entonces me entra la curiosidad, así, ¿cómo sé si mis huesos están sanos? Porque no es así como que, el examen anual de mis huesos. ¿Cómo me entero? No, fíjate, a partir de los 65 años podríamos hacer un estudio que se llama densitometría ósea de columna y cadera y con esto podemos ver qué tan fuertes son tus huesos. Ok.
¿Y cómo se hace eso? No son rayos X, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Pero la radiación es muy baja y es un estudio que se hace igual como una radiografía. ¿Cómo se llama? Lo voy a apuntar. Densitometría ósea. Oye, llegas a una edad en que ya traes tantos pendientes de checarte cosas. O sea, ya, cada entrevista que tengo digo, Sí. me debería checar eso. Es que también... Densitometría ósea. Densitometría ósea. Oye, densitometría ósea. Oye, pero también uno no puede caer en estarse haciendo todos los estudios que escucha en la radio. O sea, por ejemplo, en hombres, Ajá. a partir de los 65 años o inclusive de los 70, ¿no? O sea, que todavía te puedes esperar tantito. Pero 10 ojo, años, sí. si tienes factores de riesgo como Ajá. tabaquismo, No. etilismo, No. uso de medicamentos como tipo esteroides No, que se ok. utilizan para algún tipo de enfermedad inflamatoria, Ajá. malabsorción intestinal. Ok. O sea, te podrías haber imaginado que el intestino es importante para tus huesos porque No. ahí se absorbe el calcio. Ya voy entendiendo. Exacto. Entonces, Y si ajá. tienes baja masa muscular, si no hacemos ejercicio de fuerza o de resistencia, y si tienes bajos tus niveles de hormonas, de andrógenos o alteraciones en la tiroides o diabetes, Ajá. todo eso puede acelerar la edad de aparición de la osteopenia u osteoporosis. Y ahí sí serías candidato, aunque no tengas 65 años, Exactamente. a hacerte una Inclusive- densitometría ósea. Ya. Inclusive en las mujeres, Ajá. teóricamente a partir de los 50 años, pero si se adelanta la menopausia, como ocurre en mujeres, cada vez que se aparece más temprano esta ingrata menopausia, pues desde ahí tenemos que checarnos, ¿no? Claro. Ujú. Ok, entonces ahí están los temas. Muy interesante todo esto, pero ¿por qué se está presentando cada vez en gente más joven? Pues ¿Por qué fíjate que será? hay muchísimos factores que influyen. Uno, el peso. Hoy en día en nuestra población tenemos los extremos del peso. Ok. Sobrepeso u obesidad, que hace muchísimos años se pensaba que tener más peso te protegía porque el hueso se hacía más fuerte por la carga. Y hasta había un dicho que decía que tienes huesos anchos, ¿no? Eso es un Ajá. mito, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que tener un exceso de peso no nos protege de osteoporosis porque este exceso de tejido graso produce hormonas que inflaman todo el cuerpo, incluyendo a los huesos. Y tener peso bajo también te predispone a tener osteopenia u osteoporosis. Ajá. Además, el tener un exceso de peso también puede hacer que se adelanten, por ejemplo, antes la menarca, que es la edad de la primera regla, en las mujeres era como a los 14, 15 años. Sí. Ahorita las niñas a los 9, 10 años ya están reglando. Entonces, ¿qué significa? Que van a dejar de reglar más jóvenes. Ya. Y eso las va a predisponer a tener una menopausia más temprana. Ok. La otra es el fumar, el sedentarismo, o sea, O de el verdad. vapeo. Fumar o el vapeo, que ahora está de moda el vapeo. Pues las dos. Sí, las dos, así. O sea. El sedentarismo, Ajá. ¿no? ¿Cuántas horas en nuestros niños pasan sentados viendo la televisión? Inclusive nosotros, Ya en no el es tráfico. ya no es la tele, es la tableta, es el El teléfono. celular, Sí, exacto. antes era la tele. Hasta tortícolis, Sí, sí, sí. problemas del túnel del carpo, que se Sí. les engarrotan los dedos de estar ahí con el Entre celular. paréntesis, vamos a hablar luego esta semana yo creo, de eso. Ya han salido estudios en China que dicen que estar viendo TikTok, o sea, o contenido tipo TikTok, contenidos cortos, te hace más tonto. O sea, que ya hay pruebas científicas que tu capacidad cerebral disminuye porque ya no puedes enfocar tu atención más de 15 segundos, 30 segundos. O sea, que literalmente te atonta el contenido de TikTok. Pues sí lo creo. Sí. ¿Por qué? Porque ya no utilizas tu imaginación, Claro. todas esas redes neuronales se pierden. Claro, y de ¿no? paso, los huesos se hacen más débiles. Volvemos Sí. con la doctora Ruth Cruz, endocrinóloga especialista en osteoporosis. También se va a sumar a la conversación el doctor Fernando Pineda, ginecólogo especialista en menopausia, que es la causa más común de osteoporosis, hablando de huesos, pero no solo en mujeres y en menopausia, sino también de hombres y en gente joven, antes de la menopausia, antes de la andropausia. Volvemos.